El silencio puede ser el custodio más cruel de la historia, envolviendo verdades incómodas en un manto de olvido. Pero, ¿qué ocurre cuando ese silencio es el destino de mujeres que, por elección o por arrastre, se entrelazaron con uno de los regímenes más abominables de la historia? Hablamos de las esposas de los oficiales de las SS, figuras que a menudo se desvanecen en la sombra de sus maridos, pero cuyas vidas revelan un capítulo tan inquietante como olvidado. Este es un relato que nos obliga a mirar más allá de los uniformes y las ideologías, hacia los hogares donde se gestaba la normalización del horror. Es una historia sobre la complicidad, el engaño y las consecuencias devastadoras que la guerra y el fanatismo trajeron a mujeres que creían construir un futuro, sin saber que levantaban cimientos sobre un abismo. Su destino, en muchos casos, fue tan complejo como trágico. Una mezcla de victimización y, a veces, de una participación activa que aún hoy nos estremece. En el vibrante Madrid de principios de los años 30, una joven llamada Teresa Rojas vivía una existencia marcada por las tradiciones y las expectativas familiares. Hija de un influyente notario, su mundo giraba en torno a los bailes de sociedad, las tertulias literarias y los veraneos en la costa cantábrica. Su educación exquisita y su porte elegante la hacían destacar en cualquier reunión social. Fue en una de esas noches de bohemia madrileña, en el ambiente cosmopolita de la embajada alemana, donde su mirada se cruzó con la de Klaus Richter. Era un oficial de las SS, apuesto, culto y con un encanto enigmático que Teresa encontró irresistible. Su uniforme gris, impoluto y severo, contrastaba con la sonrisa cálida que le dedicó. Klaus, con su dominio impecable del español y sus modales refinados, representaba un mundo de orden y progreso que fascinaba a Teresa, inmersa en una España convulsa y polarizada. Sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche, abordando temas de arte, filosofía y el futuro prometedor que, según Klaus, Alemania estaba construyendo. Ella, ingenua y deslumbrada, no percibía la sombra que se cernía sobre sus palabras. La relación floreció rápidamente, a pesar de las reservas iniciales de la familia Rojas, que veía con recelo el origen alemán y el uniforme de Klaus. Sin embargo, el carisma del oficial y su promesa de una vida de estabilidad y prestigio en Berlín lograron vencer las objeciones, en parte porque la familia de Teresa anhelaba una alianza con la entonces pujante nación germana. Se casaron en una discreta ceremonia en la primavera de 1937, y Teresa partió hacia Alemania, dejando atrás su vida española para unirse a un destino incierto. Al llegar a Berlín, Teresa se encontró con una ciudad bulliciosa y llena de contrastes. Los majestuosos edificios y las avenidas ordenadas convivían con una omnipresencia de propaganda y símbolos del partido. Su nuevo hogar era una elegante villa en un barrio residencial, lejos del bullicio del centro, pero con una atmósfera peculiar. Las reuniones sociales en casa de Klaus eran frecuentes. Teresa interactuaba con otras esposas de oficiales, mujeres que compartían un estilo de vida privilegiado, rodeadas de lujos y de un férreo sentido de pertenencia a una élite. Había un brillo de orgullo en sus ojos al hablar de sus maridos y del nuevo orden que construían. Entre ellas estaba Helga Schmidt, una mujer rubia y de ojos azules, con una devoción casi fanática por las ideas del régimen. Helga, siempre impecablemente vestida, hablaba con fervor de los valores de la maternidad y la pureza racial, los pilares de la mujer aria. Teresa, educada en un catolicismo más pragmático, encontraba sus ideas extrañas pero callaba. Con el tiempo, Teresa comenzó a notar las sutiles pero inquietantes señales. Las ausencias prolongadas de Klaus, los temas que se evitaban en las conversaciones, el miedo latente en los ojos de algunos vecinos que no encajaban en el molde. Se hablaba en susurros de reeducación y de elementos indeseables que desaparecían. Un día, una amiga cercana de Helga, una mujer llamada Greta, dejó de asistir a las reuniones. Nadie hablaba de ella, ni siquiera Helga, quien cambió de tema abruptamente cuando Teresa preguntó. Una sensación de frío recorrió la espalda de Teresa, una premonición de que algo oscuro acechaba bajo la superficie pulcra de su nueva vida. Klaus, a pesar de su encanto inicial, mostraba una faceta más autoritaria en la intimidad. Sus palabras eran órdenes, sus expectativas infranqueables. Teresa sentía cómo su propia voz se iba silenciando, sofocada por la atmósfera de obediencia ciega que permeaba cada aspecto de la sociedad.
Si esta historia te parece tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. La guerra estalló, y la vida en Berlín se transformó. Los bombardeos se hicieron frecuentes, los racionamientos más estrictos. Pero para las esposas de los oficiales de alto rango, la vida mantenía ciertos privilegios. Aún así, la sombra de la contienda se alargaba sobre todos. Teresa intentó comprender la verdadera magnitud de lo que ocurría. Las noticias oficiales glorificaban las victorias y demonizaban al enemigo, pero los rumores que circulaban entre las sirvientas y en los mercados eran mucho más sombríos. Hablaban de campos, de trenes llenos de gente que nunca regresaba. Klaus, por su parte, se volvió más distante, más absorto en su trabajo. Sus ojos, antes llenos de calidez, ahora reflejaban una dureza de acero. Una noche, durante una breve visita a su hogar, dejó caer accidentalmente unos documentos sobre la mesa. Teresa alcanzó a ver una palabra: Auschwitz. El nombre sonaba como un eco helado en su mente. Nunca antes había escuchado ese nombre. La curiosidad, mezclada con un terror creciente, la impulsó a buscar. En los periódicos no había mención, pero en los susurros de la gente, en los gestos de miedo, comenzaba a formarse una imagen borrosa de horror indescriptible. Un día, una anciana vecina, la señora Müller, a quien Teresa a veces ayudaba con las compras, le habló en voz baja mientras los sonidos de los aviones aliados retumbaban en el cielo. Mi sobrino, lo llevaron, por tener ideas diferentes. Dicen que no hay vuelta. Sus ojos estaban vidriosos. Teresa no se atrevió a preguntar más. Sentía el miedo de la señora Müller como una punzada en el pecho. Comprendió entonces que las ideas diferentes no eran simplemente opiniones, sino condenas a un destino desconocido y terrible. El dilema de Teresa era abrumador. ¿Podía ignorar lo que empezaba a intuir? ¿Podía seguir viviendo en la opulencia mientras la gente desaparecía? La complicidad por omisión se sentía como una pesada losa sobre su conciencia, una culpa que ni el lujo ni el amor de Klaus podían disipar. Pero, ¿qué podía hacer una mujer extranjera, dependiente de su marido y viviendo bajo un régimen totalitario? El miedo a las consecuencias, no solo para ella, sino para su familia en España, era un paralizador aún más potente que la ignorancia. Se sentía atrapada en una jaula de oro. La vida de Helga Schmidt, la fervorosa esposa de un oficial de las SS, ofrecía un contraste. Ella no solo creía en el régimen, sino que participaba activamente en sus programas sociales, inculcando los valores nazis a los niños y organizando colectas para el frente. Su fe era inquebrantable, su celo aterrador. Helga veía el sufrimiento de los judíos y otros grupos como un sacrificio necesario para la purificación de la nación. Sus palabras eran como cuchillos, filosas y frías, justificando cada barbaridad con un fervor ideológico que a Teresa le resultaba incomprensible y espantoso. La ideología de pureza racial se filtraba en cada aspecto de la vida. Las mujeres de las SS debían ser modelos de la madre aria, responsables de la reproducción y la educación de una nueva generación de ciudadanos perfectos. Se les animaba a tener muchos hijos, a llevar una vida sana y a evitar cualquier contaminación racial. Muchas de estas mujeres, como Helga, asumían su rol con orgullo, creyendo firmemente en la superioridad de su raza y en la misión de sus maridos. Para ellas, la brutalidad del régimen era una herramienta para lograr un fin superior, una visión utópica y perversa de la sociedad. Pero no todas eran Helga. En la lejanía de un pueblo bávaro, en medio de las montañas, vivía una mujer llamada Johanna Becker. Ella era la esposa de un oficial de bajo rango, un hombre de buena fe que había sido arrastrado al partido por la presión social y el deseo de proteger a su familia. Johanna, sin embargo, veía el mundo con otros ojos. Johanna, una mujer de origen humilde y fuertes convicciones religiosas, se horrorizaba en secreto ante las directrices del partido. Se resistía a colgar la bandera con la esvástica en su ventana, pero la presión de los vecinos la obligaba. Su corazón se encogía cada vez que oía hablar de las deportaciones. Un frío atardecer de 1942, mientras buscaba setas en el bosque, Johanna encontró a una niña judía escondida en una cueva, temblorosa y hambrienta. La niña, de no más de 8 años, se llamaba Miriam. Sus padres habían sido llevados y ella había logrado escapar. El dilema de Johanna era existencial.
Ayudar a la niña significaba poner en riesgo a su propia familia, a su marido y a sus 2 hijos. Negarse significaba condenar a una criatura inocente. En ese momento, la humanidad de Johanna triunfó sobre el miedo. Llevó a Miriam a su casa, la escondió en el ático y, bajo el pretexto de una pariente lejana, comenzó a proporcionarle comida y ropa. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cada paso en falso, cada mirada sospechosa de un vecino, era una amenaza inminente. El marido de Johanna, Franz, un hombre de pocas palabras, notó el cambio en el ambiente de la casa, la constante ansiedad de su esposa. Una noche descubrió la verdad. Su reacción no fue de ira, sino de un profundo terror. Pero al ver la determinación en los ojos de Johanna y la mirada asustada de la niña, el miedo se transformó en una complicidad silenciosa. Franz, un hombre que se había unido a las SS por obligación y por la promesa de seguridad, ahora se convertía en cómplice de un acto de resistencia. Su vida, que ya era un delicado equilibrio entre la obediencia y la moralidad, se volvió aún más peligrosa. El riesgo era la ejecución sumaria para toda la familia. La casa de los Becker, con su fachada de normalidad, se convirtió en un refugio secreto, un pequeño oasis de humanidad en un desierto de crueldad. Miriam creció allí, bajo la protección de Johanna y Franz, sus vidas unidas por un pacto de silencio que se prolongaría mucho después de la guerra. Estas mujeres, Teresa y Johanna, aunque geográficamente distantes, representaban las 2 caras de la moneda de la pasividad y la resistencia. Mientras Teresa vivía una vida de privilegio, ahogada en el silencio de la complicidad tácita, Johanna arriesgaba todo por un acto de pura compasión. Pero el destino las alcanzó a ambas, aunque de maneras diferentes. La caída del Tercer Reich no solo trajo consigo el fin de la guerra, sino también el derrumbe de un mundo para muchas de estas mujeres, quienes de repente se encontraron en el lado equivocado de la historia. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Con la rendición de Alemania, la realidad se impuso con una brutalidad inaudita. Las ciudades en ruinas, el hambre, la ocupación aliada y, para muchos, la revelación pública de las atrocidades del Holocausto. El mundo que estas mujeres habían conocido, o el que habían ignorado, se desmoronaba por completo. Teresa vio a Klaus, su apuesto y culto marido, transformarse en un hombre roto, despojado de su uniforme y su autoridad. Fue detenido por las fuerzas aliadas y llevado a un campo de prisioneros. Las acusaciones de crímenes de guerra comenzaron a circular, y el nombre de Klaus apareció en listas junto a otros oficiales. Ella, la esposa española de los oficiales de las SS, se encontró en una posición precaria. Despojada de su estatus y sus privilegios, tuvo que enfrentar la escasez, la hostilidad de una población furiosa y la humillación de ser interrogada por los aliados. Su acento español, antes exótico, ahora la señalaba. Las preguntas de los interrogadores eran implacables. ¿Sabía lo que hacía su marido? ¿Fue cómplice? ¿Disfrutó de los beneficios de los crímenes? Teresa, en su desesperación, juró ignorancia, victimismo, la ingenuidad de una joven extranjera cegada por el amor. Mientras tanto, Helga Schmidt, la ferviente creyente del Reich, también enfrentó su propia caída. Su marido, un ideólogo brutal, había desaparecido, presuntamente muerto, en los últimos días de la guerra o huyendo hacia Sudamérica. Helga, sola con sus hijos, fue sometida a la desnazificación. Su casa fue requisada, sus bienes confiscados. La comunidad, que antes la respetaba, ahora la veía con desprecio y acusaciones. Helga, sin embargo, se aferraba a su ideología. Incluso en la derrota, seguía creyendo en la justicia de la causa, una negación que la aisló aún más. Muchas esposas de oficiales de las SS, especialmente aquellas que habían participado activamente en organizaciones nazis o habían mostrado una complicidad notoria, fueron sometidas a juicios públicos. Los tribunales de desnazificación buscaban purgar la sociedad alemana de los elementos más comprometidos con el régimen. Algunas fueron encarceladas, otras sufrieron la vergüenza pública y la pérdida de todos sus derechos. Sus historias son un sombrío recordatorio de que la responsabilidad no siempre se limita a quienes empuñan las armas, sino también a quienes sostienen la estructura del poder con su apoyo, su silencio o su beneplácito.
La historia de Johanna Becker, en cambio, tomó un giro diferente. Con la llegada de las tropas aliadas, Miriam, la niña judía que había escondido, pudo por fin salir de su escondite. Su historia, la de una mujer que desafió el horror para salvar una vida, la convirtió en una heroína silenciosa. Pero el alivio de Johanna no fue total. El trauma de aquellos años, el constante miedo a ser descubierta, la había marcado para siempre. Su acto de bondad, aunque noble, no pudo borrar la brutalidad que había presenciado. La guerra había dejado cicatrices invisibles en su alma. Muchas de estas mujeres, a pesar de la liberación, vivieron en la sombra de la vergüenza o el resentimiento. Las que habían sido cómplices trataron de reescribir sus propias historias, negando su conocimiento o su participación. Las que habían resistido, a menudo lo hicieron en silencio, temiendo las represalias o simplemente agotadas por el esfuerzo. ¿Consideras que estas mujeres fueron principalmente víctimas de las circunstancias o, en muchos casos, cómplices activas del horror? Comparte tu opinión en los comentarios. Décadas más tarde, en la apacible ciudad de Sevilla, un historiador llamado Antonio Morales se obsesionó con desenterrar estas historias olvidadas. Antonio, un hombre de mediana edad, con una barba canosa y una mirada inquisitiva, creía que solo comprendiendo todos los ángulos de la guerra podríamos aprender de ella. Su investigación lo llevó a archivos desclasificados, diarios ocultos y testimonios de supervivientes. Encontró el expediente de Teresa Rojas, la esposa española. Las actas de sus interrogatorios revelaban una mujer asustada que insistía en su inocencia y su ignorancia. Pero Antonio sentía que había más. La revelación llegó en un viejo baúl de correspondencia familiar. Una de las bisnietas de Teresa, Elena, que vivía en un pequeño pueblo de la Sierra de Grazalema, conservaba las cartas que su bisabuela había enviado a su madre en España. Cartas escritas con una caligrafía elegante, pero que contaban una historia diferente. En las primeras cartas, Teresa describía su nueva vida con entusiasmo, los lujos, las fiestas. Pero a medida que avanzaba la guerra, el tono cambiaba. Las descripciones de eventos sociales daban paso a veladas referencias a la situación difícil, a cosas que era mejor no saber y, en una ocasión, a un desagradable incidente con una familia de judíos que fue desalojada de su casa contigua. El clímax de la historia de Teresa no fue el conocimiento directo de los campos, sino la gradual normalización del mal en su propia vida. Las cartas revelaban que ella no era completamente ajena a lo que ocurría, había presenciado desalojos, había oído gritos, había intuido el horror, pero había elegido mirar hacia otro lado. Una carta de finales de 1943 era la más escalofriante. Teresa describía una visita a un campamento de trabajo cercano, disfrazado de excursión social organizada por las esposas de los oficiales. Ella hablaba de las condiciones austeras y de la necesidad de mantener el orden, pero sin una pizca de empatía. Su relato estaba despojado de emoción, como si el horror se hubiera convertido en algo rutinario. Lo más impactante de las cartas de Teresa era la ausencia de culpa. Incluso después de la guerra, cuando escribía desde la miseria y el desprecio, su enfoque era siempre el victimismo personal, nunca una reflexión sobre la maldad de los actos de su marido o del régimen al que había apoyado con su presencia. Su mundo moral se había fracturado de tal manera que la empatía era una emoción ausente. Antonio descubrió que Klaus Richter había sido un oficial clave en la logística de las deportaciones a los campos de exterminio. Su eficiencia y su frialdad administrativa habían contribuido directamente a la maquinaria de la muerte. Teresa, su esposa, había vivido en el epicentro de esa maquinaria, disfrutando de sus beneficios mientras la oscuridad se extendía. Su historia, la de una mujer que había llegado de una España culturalmente rica y se había sumergido en el abismo de la indiferencia moral, era un testimonio aterrador. No era una villana de película, sino una mujer que había permitido que su vida se entrelazara con el mal, eligiendo la comodidad y la negación sobre la verdad. Por otra parte, la historia de Helga Schmidt, la ultranacionalista, también se reveló más allá de la derrota. Antonio encontró registros de su participación en redes clandestinas después de la guerra, ayudando a antiguos camaradas a escapar a Sudamérica, traficando con bienes robados y manteniendo viva la llama de la ideología nazi en la clandestinidad. Helga, al contrario que Teresa, no había olvidado ni negado, había abrazado la derrota como una prueba y su fanatismo se había endurecido. Se había convertido en una figura clave en los esfuerzos por preservar el legado nazi, viviendo en la sombra, pero nunca abandonando sus convicciones.
Su destino fue el exilio autoimpuesto. Huyó a Argentina en 1950, bajo una identidad falsa, donde continuó su labor de adoctrinamiento entre las comunidades alemanas. Su historia es un recordatorio de cómo la ideología puede consumir a una persona hasta el punto de la negación total de la realidad. Estas mujeres, algunas victimizadas por las circunstancias, otras activamente cómplices, y unas pocas que mostraron una humanidad extraordinaria como Johanna, nos obligan a confrontar la complejidad de la historia. Nos muestran que la guerra no es solo cosa de soldados en el frente, sino un fenómeno que se filtra en cada hogar, en cada conciencia. Las esposas olvidadas son un espejo en el que se reflejan los dilemas morales más profundos. ¿Hasta qué punto la ignorancia es una excusa? Cuando la pasividad se convierte en complicidad. Sus vidas, entrelazadas con el horror, son un testimonio de la facilidad con la que el mal puede volverse rutinario, aceptable, incluso invisible para aquellos que viven dentro de su esfera. Esta es una advertencia para todas las épocas. La historia de Teresa, de Helga y de Johanna nos recuerda que la complacencia ante la injusticia, la ceguera voluntaria y la deshumanización del otro son los primeros pasos en un camino peligroso. No debemos olvidar estas lecciones, porque la capacidad del ser humano para lo bueno y para lo atroz sigue siendo tan profunda hoy como lo fue entonces. La oscuridad puede acechar en los lugares más insospechados, incluso en los hogares que parecen más normales. Es nuestra responsabilidad iluminar esas sombras.